Bienvenidos todos con una energía buena para el día de hoy. Esperemos crear un espacio diferente, un espacio que nos sirva a todos para cambiar la temática del día y nos dedicamos unos 10 minuticos a oír noticias y después le damos inicio a la clase. Adelante las monitoras. Profe, buenas noches. De psicología tengo a Lady Viviana y a Brian. Ok, entonces dale paso a Lady. Primero las niñas. Listo, Lady, te escuchamos. ¿Me indican el apellido de cuál, Lady? Qué pena. Lady Viviana López. Ah, ok, gracias. Viviana. Ok. Bueno, les voy a indicar mi noticia. Denme un segundito. ¿Esta fue, comparto pantalla o así nomás? Si tienes cómo compartir pantalla, dale, te la confiero por acá. Aquí hacemos de todo. Entonces, listo, Chinita. Habilitados. Te quería hacer una pregunta. Disculpa, ¿me escuchas? Sí, claro, dale. Para el tema de la noticia, ¿leemos toda la noticia y luego identificamos el qué, cómo y eso? ¿O solamente identificando esos puntos? Sí, la idea es que cuando ustedes le cuentan la noticia a sus compañeros, la han leído previamente ¿Sí? y han identificado las 5W, o sea, qué, Listo. quién, cómo, cuándo, dónde. El ejercicio va orientado a lo siguiente, como ayer les planteé, casi todos los hechos informativos recaen sobre el qué o sobre el quién. Y pues en muy pocas oportunidades dando respuesta a las otras preguntas. En ese orden de ideas, el cómo, el cuándo, todas esas cosas son información complementaria. Con base en esto, organizamos siempre nuestra mente para entregar la información lo más completo posible. O sea que si estuvieran buscando una metodología para responder concretamente, sobre todo hoy en día, que los jefes le dicen a uno, bueno, rapidito, con resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es ese. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Y si nos piden opinión, ¿por qué, para qué? Pero ya saben que estructuran su mente sobre lo más importante, el qué o el quién y la información complementaria. Listo, profe. Bueno, querida Lady, ya estamos. Buenas noches. Buenas, Fabián, ¿cómo estás? Ay, se nos había salido la chica. Bien, profe, gracias. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches. ¿Qué se me hizo esta chiquinita? Se salió, se cayó. Entonces, si quieres, mientras aparece, dale paso a Brian. ¿Katy? Katy. Bueno, Brian, ¿ya estás listo? Porque se nos perdió Viviana. No, Sí, ya, profe. profe, qué pena, es que se me había molestado el internet. Bueno, entonces, otra Ya, vez. listo. Yo les voy a leer. Listo. Esta información es del Tiempo. Esto fue publicado el 5 de septiembre del 2020. Este es, vea cómo acceder al subsidio para compra de vivienda en clase media. Dice, el beneficio es para adquirir vivienda que no sea de interés social y valga hasta 438 millones. Este martes el gobierno expidió el decreto por medio del cual se oficiará el subsidio que recibirán las personas que deseen comprar una vivienda que no sea de interés social. Aquí le explicamos todo lo que debe saber. ¿Para quiénes se aplica el subsidio? El subsidio aplica para las personas que quieran comprar una vivienda nueva que no sea de interés social y vayan a hacer un crédito hipotecario u operaciones de leasing habitación. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, adelante.
Para la compra, la vivienda debe ser hasta 500 salarios mínimos, es decir, 438 millones. ¿De cuánto es el subsidio? El valor del subsidio será igual sin importar el valor de crédito. La cobertura tiene un valor plano distribuido de los 7 primeros años del crédito. Los beneficiarios de estos subsidios recibirán mensualmente cerca de 439.000 durante los primeros 7 años. ¿Qué requisitos debo cumplir y dónde puedo postularme para acceder a este programa? El único requisito para acceder al subsidio es no haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno y o las cajas de compensación familiar. Ninguna cobertura a tasa de interés, del resto no hay restricción de ingreso para aplicar al programa. La postulación se hace a través de la entidad bancaria de la preferencia de la persona al momento de un crédito hipotecario o leasing habitacional. Si ya tengo una vivienda, ¿puedo aplicar para comprar otra? Sí. Habrán 40.000 cupos para compra de segunda vivienda, solo deberá cumplir con los requisitos del programa mencionados anteriormente. ¿Hasta cuándo puedo aplicar? Estas coberturas estarán disponibles hasta diciembre del 2020 o hasta que se agoten las exigencias. ¿Cuántos cupos habrán para este nuevo subsidio? Son 100.000 las coberturas que se entregan hasta el 2022 o hasta que se agoten los cupos. Y ahí siguen las preguntas, ¿leo más? No, ya con eso. Además que, digamos, cuando uno habla de noticia es reciente. Claro que ese es de esas noticias que ha estado durante, no sé, vigente durante 3 meses y es muy importante para todos porque es la forma, digamos, en la que el gobierno está facilitando la adquisición de vivienda y tratando de impulsar la economía a partir del sector de la construcción. Entonces, el que se pueda animar, muy bueno, pues para una cuota de 1.400.000 más o menos, el gobierno estaría aportando algo así como 400.000 pesos. Entonces, cuando se trata de un proyecto familiar, de pronto, pues digamos que esos son como los topes más altos, una vivienda de 400 y pico de millones, y de ahí para abajo, pues todas las alternativas. Entonces, pues sí, por lo menos es un plan interesante de vivienda. Muy bien, gracias, Viviana. Entonces, sí, señora. Gracias. Brian sigue ahora. Sí, señora profe. Buenas noches. Buenas. Profe, esta noticia es de hoy, en la mañana, de un perro. Pero no es cualquier perro, porque este perro era un perro de peleas callejeras, que el dueño abandonó en un parque. Este dueño lo dejó atado en un parque con un bozal, sin darle comer, sin darle agua, y lo encontró un señor que se llama Frei Bustamantes, lo encontró. Pero como él sabía que era de peleas, a este perro no lo podían adoptar. Entonces, Frei lo llevó a un centro de entrenamiento canino que se llama K9. Eso queda en Antioquia, Medellín. Lo que pasa es que esta noticia es que los perros pueden detectar el COVID-19. ¿Cómo? Al principio fue muy difícil porque este perro tenía muchos problemas disciplinarios. Era muy bravo, se comportaba de muy mala forma. A este perro lo querían matar, pero entonces Frei, que fue quien lo llevó, se lo llevó a un señor que se llama Felipe Valencia. Él es un veterinario quien lo entrenó, lo entrenaba con juguetes, lo ponía a buscar su comida, lo ponía a buscar el agua también para entrenarlo. Este veterinario pasó varios meses con este perro para entrenarlo, y entonces en la academia se dieron cuenta que el perro estaba mejorando su comportamiento, estaba mejorando sus actitudes, y comenzaron con la primera fase para que el perro encontrara lo que es el COVID-19. Entonces, ¿qué hacían? Al perro le mostraban diferentes
muestras de personas que estaban contagiadas junto a solución salina. Entonces el perro tenía que estar buscando la solución salina y los pacientes que tenían COVID-19. Este perro, si encontraba la solución salina, no le decían nada. Pero si él encontraba la prueba positiva, le jugaban, le daban una pelota, le daban comida. Después pasaron a la fase 2 de este proyecto que lo estaban haciendo la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, junto con la Universidad de... ¿Dónde estás? Bueno, no me acuerdo. El caso es que la segunda fase era que los doctores tomaban la saliva de personas que tenían el COVID-19 y las personas que no eran positivas para COVID-19. Nuevamente empezaron a hacer el ensayo con este perro que se llama Niño y 4 perros más. Niño empezó a demostrar esa habilidad y ya le daban muchos más premios. En esta segunda fase se tuvieron que hacer 6.000 ensayos con estos 6 perros para que se dieran cuenta de que sí servía el experimento que estaban haciendo con Niño. Después de esta fase lo llevaron a la tercera fase, que es la fase llamada ir a un hospital. Fueron al Hospital San Vicente de Antioquia. Allá probaban con pacientes, les pasaban por el lado de las camillas a ver si eran positivos o no positivos para COVID. En el momento que el perro entrara, el perro se sienta y es donde da la señal a David, que es el que a Felipe, que es el entrenador de él. ¿Cómo supieron los doctores que este virus se podía hacer? Por medio de los perros. El virus, cuando hace contacto con el ser humano, activa un componente que se llama componente orgánico volátil. ¿Qué significa esto? Que emite olor. Que desde el momento que toca los pulmones, este perro de inmediatamente ya siente el olor, porque el perro, a diferencia de nosotros, por ejemplo, nosotros vamos a comprar una hamburguesa. Entonces el perro, a diferencia de nosotros solo leemos la hamburguesa como tal. El perro puede dividir las partículas del pan, de la carne, del tomate, y de esta manera fue como Niño se convirtió en la prueba de este año del COVID-19. Ya, profe. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Ya, profe. Muy bien. Sí, Niño salió hoy en televisión, Mojo Prensa, y aquí salió en el noticiero nuestro. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más en psicología? Katy. Katy. Bueno, entonces le damos. Profe, de Bueno. psicología no tengo más. Gracias, profe. Bueno, Chinita. Ok, entonces vamos con ingeniería industrial, María Alejandra, por favor. Listo, entonces voy a empezar yo. Estamos Lilibet y yo, ¿listo? Bueno, esta noticia la saqué de El Espectador, se publicó el día de hoy, hace 6 horas. Dice lo siguiente, entonces, para el que dice el 85% de los ejecutivos, dice que ya no es aceptable que las compañías existan solo para hacer dinero. Esta investigación la realizó la consultora global, permíteme, Porter Novelli, donde encontró que 9 de cada 10 ejecutivos, altos ejecutivos, creen que las empresas deben beneficiar a todas sus audiencias y no solo a sus accionistas, ¿no? Deben cambiar como el enfoque de acción de sus empresas. Entonces, ¿para el quién? Entonces hablamos de las empresas y de los ejecutivos. ¿Cómo se va a realizar esto? Entonces, la idea, ¿cuál es?
que se empiecen a priorizar las audiencias. Para el tema de la priorización de las audiencias, hay que reenfocar y priorizar las necesidades. Primero se debe tener como presente el 99% para los empleados, 99% clientes, 95% comunidad en las que se opera, el 92% los consumidores, luego vienen los accionistas, socios, proveedores y gobiernos. Entonces debe haber como un enfoque diferente y mirar cómo de qué manera se puede abarcar a toda la sociedad y a todas las personas que hacen parte del negocio, ¿cierto? Que van a influir en esto. ¿De qué otra manera se puede incursionar y se puede mejorar este tema? Con el tema de la diversidad y la inclusión. Entonces dice que cuando se trata de enfrentar asuntos sociales, los líderes de hoy en día deciden que deben mirar hacia adentro primero, así mirar hacia adentro de sus empresas, empezar a incursionar en el tema de diversidad, de inclusión, tratar de resolver problemas, permíteme, espérame, porque por aquí lo tenía, problemas de seguridad, de salud y seguridad de los empleados, equidad racial, derechos de las mujeres y también ver temas como de acoso sexual y laboral, ¿no? O sea, primero ver dentro de tu empresa y luego empezar a mirar hacia afuera. En que habla también sobre, para el tema del cuándo. Entonces, ¿cuándo? Eso se debe hacer ya, en este momento, aprovechando como la coyuntura entre el COVID y la reactivación laboral, porque ellos que dicen que las empresas que no cambien su enfoque van a pasar a ser como del pasado, ¿no? Van a quedar atrás. Y solamente los que decían como reestructurarse son los que van a avanzar, ya que ahorita pues hay un tema coyuntural económico que ya no está haciendo que el enfoque sea solamente en el tema de los accionistas y las inversiones, sino ya es un tema más social. Y donde eso se está desarrollando en América Latina y Colombia. Y hay que enfocarnos en la empresa y en la sociedad. Eso fue lo que revisé y tiene bastantes aportes y porcentajes sobre lo que opinan cada una de las empresas y todos llegan a la misma conclusión. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿ahora Sigue quién Lili, sigue? ¿Mm? Lilibet. Ah, ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Mucho gusto, Lilibet López. La noticia del día de hoy la escogí, estaba entre las 5 más importantes del portafolio.co. Me llamó la atención porque está enfocada hacia hacia la revolución y los constantes cambios que vivimos. Dice, el país se alista para contar con 4 plantas regasificadoras. A la vuelta de 10 años, el país contará con 4 plantas regasificadoras que buscan atender la creciente demanda del combustible en el territorio nacional. Según la Unidad de Planeación Mineroenergética o UDME, al actual complejo que ya opera en Barú Bolívar se sumarían la infraestructura del Pacífico en Buenaventura y las del Golfo de Morrosquillo y La Guajira en aguas del Mar Caribe. Lo proyectado es aumentar la capacidad en más de 100 millones de pies cúbicos día de gas natural que se adicionarían a la actual, que es de 400 millones de pies cúbicos al día. Posterior a que se realice como tal la ampliación del proyecto en Barú, se adjudicará la planta del Pacífico, la cual el gobierno contempla llevará a un potencial desarrollo y se tratará de las plantas del Golfo de Morrosquillo y La Guajira, las cuales fueron incluidas en el capítulo de gas del informe de la misión de transformación energética y cuyas infraestructuras buscarán garantizar de manera completa la forma de gas en el país. Como tal, la forma de pago de estos proyectos es lo que se encuentra pendiente por definir. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha Tengo 2 información. personas más, profe. Dale, y finalizamos con Madeleine ellas. y Alexander Sánchez. Ok. Madeleine. Listo, buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, esta noticia la referí de la Fuente del Tiempo con una fecha de publicación del 4 de octubre. Esta noticia va dirigida sobre el proceso de transformación digital
que quiere realizar Microsoft en Colombia. ¿Quién fue la persona que hizo este proceso de artículo? Fue el señor Jaime Galvis, que es el gerente general de Microsoft en Colombia, y él tiene una experiencia de 20 años en la empresa, de los cuales 8 años estuvo enfatizado en el Oriente Medio y en África, y retornó nuevamente al país a hacer todo el proceso de acompañamiento con Microsoft. Él hablaba en la noticia sobre el proceso de la tecnología en la etapa de la pandemia, de todo el proceso que se ha manifestado desde que se realizó este proceso este año. Él decía que la tecnología y los avances tecnológicos y la transformación digital que se estaba presentando iba a ser motivo de 3 causas en la industria. 1, el crecimiento empresarial. 2, el ahorro de costos. Y tercero, dar prioridad a las necesidades básicas, esto a través de la tecnología. El cómo, a través de una adopción de tecnología. Ellos hacían un estudio y realizaban un proceso donde el 62% de la población colombiana maneja conectividad y un aproximado de 37% estaban sin proceso de conectividad. Esto se enfocaba a las zonas rurales. Ellos hablaban del proceso de capacitación también de habilidades para el futuro, donde ellos decían que a través de este cambio por la pandemia se iban a realizar un cambio en el enfoque de trabajos con más demanda en el futuro, y hablaban de 2 específicos: el desarrollo de software y la gerencia de proyectos. En este caso, ¿cómo lo iban a hacer? A través de un convenio con el gobierno y el SENA, y de la mano de Microsoft, donde iban a hacer un proceso de utilización de tecnología con los anchos de banda de los canales de televisión que se encuentran en las zonas rurales. Este proyecto tiene como nombre TV White Space. Y la idea de este proceso es generar educación, telemedicina y negocios a través de esta tecnología. Cuando se inició el año pasado, y la meta es poder cubrir este 37% de espacios sin conexión a una meta del 2025. Ahí, profe, pues saqué como los procesos. Él hablaba un poco más del tema de los convenios que iba a haber con el gobierno, con el SENA, de cuántos millones se podrían utilizar para este proceso, y pues daban un poco más de espacio en el tema del TV White Space como la plataforma que iba a hacer el proceso de utilización para hacer esta transformación. Interesante, un tema tecnológico. Muy bien. Mm. Madeleine, ¿tú estás en Sí, lista? Sí, señora. Gloria Madeleine Chacón Pedras. Señora, Sí, perdóname. señora, sí estoy en lista. ¿Sí? ¿Tu nombre completo es cuál? Gloria Madeleine Chacón Pedras. Ok. Creo que estoy de 10 en la lista del módulo pasado, estaba como de décimas más o menos. Sí, tengo que buscarte porque no. Este listado que nos mandaron está en un desorden terrible. Entonces, no está alfabético, no está nada, una letra de una letra de otra. Esperaría que la información, por lo menos de número de cédula, sea correcta. Eso es importantísimo cuando hay notas. Entonces, para poder registrar las notas de manera correcta. Bueno, gracias, Madeleine, muy querida, gracias. Y entonces, la última noticia que tenemos el día de hoy. Es mi Alexander. noticia. Alexander, Bueno, pues, buenas noches. Bueno, pues mi noticia fue publicada en El Tiempo el día de ayer, 5 de octubre. Principalmente trata sobre el audaz plan para salvar el Ártico con vidrio. Eso trata de una ingeniera que propuso esparcir una fina capa de vidrio, el vidrio es molido, sobre toda la capa de hielo para protegerlo. Esto trata pues no solo de la ingeniera, sino varios científicos que han probado métodos para, pues, que no son convencionales, pues para detener la pérdida de hielo en el Ártico. Eso lo hacen impulsando siempre por combatir el temor a que el cambio climático sea más lento y no es un proceso tan largo, porque
ellos informan que más o menos al promedio del 2030 es una fecha límite para que se evite una catástrofe global. El que sería que pues gran parte de ese hielo se está desvaneciendo rápidamente, generando que esa temperatura sea un mecanismo como autodestructivo, que entre más caliente esté, el hielo se va a derretir y se va a transformar en agua. Eso va a generar que sea algo más oscura, que absorba y que genere más radiación solar en vez de reflejarla hacia el espacio. El, el quién sería la empresa sin fines de lucro basada en California Arctic, Ice Project o Proyecto de Hielo en el Ártico. El cómo, ellos buscan esparcir una capa fina de vidrio molido sobre el hielo, generando que eso, o sea, que sea una protección para los rayos del sol y que permita que se regenere el hielo, evitando esa como que se derrita tan rápido. Eso busca que el hielo marino permita que se recupere como la función antigua, en donde acondicione el aire del planeta y ayuda a combatir los efectos del calentamiento global. El dónde sería básicamente en el Ártico. El, el, ¿cómo ya? El cuándo ellos lo están buscando que sea antes del 2030. Ellos comenzaron con esos estudios en julio del año pasado, pero hasta ahorita es como la solución más reciente que ellos tienen para dar como un gran paso a que sea un cambio reflejado en esto, porque ellos, digamos, no solo se basaron en ese artículo, sino se basaron en uno de Harvard, que decía que construyendo miles, millones de aparatos funcionaría una energía eólica bombeando esa agua y pues para generar capas más gruesas de hielo. Pero entonces, basados en varios experimentos y pues teorías, se dieron cuenta que la forma más fácil y pues adecuada para que se genere este cambio sería esa capa de hielo. Pero pues es un proceso que todavía está en estudio, pero es lo que más se acerca. Bueno, interesantísimo también. Y básicamente sería esto. Bueno, muchas gracias. En la medida en que ustedes se acostumbren siempre a identificar qué o quién sobre la importancia de la información, están haciendo algo importantísimo también, valga la redundancia, y es determinar cuál es la fuente. En este momento todos tenemos que luchar contra las fake news porque la desinformación es lo que hoy en día está a la vuelta de la esquina, es decir, nos lo encontramos en todo momento. Entonces, es muy bueno que cuando ustedes citen de fuente fiel y que se acostumbren a argumentar siempre que estén presentando algún argumento, como las ideas no son de uno, citar esa fuente, de dónde proviene la información, de dónde proviene el texto que ustedes están citando, porque eso va a ser una dinámica interesante para sus trabajos, para su estructuración desde el punto de vista, digamos, académico, pero de sustentación en cada proceso que estén haciendo. Es muy, muy importante eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra temática. Gracias a todos. Mañana serán otras personas las que estén contando acerca de las noticias, otras personas que nos estén actualizando y que vayan haciendo el ejercicio de las 5W. Muy bien, voy a compartir por aquí pantalla. Me confirman si la ven, si está ahí. ¿Sí? Está cargando. Ok, ¿ya apareció? Está cargando. ¿No la ven todavía? No, profe, todavía no. No, dice Claudia Altamar, ahora sí. Ahora sí, profe. Es que mi conexión a internet está lentísima hoy. Bueno, muy bien. Este proceso de comunicación humana, ¿cuándo aparece? Siempre, pero por lo general está ligada a la parte, digamos, de expresión de sentimientos. O sea, siempre estamos compartiendo sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, cuando entramos en contacto con las personas, cuando queremos de alguna forma entregar un mensaje, cuando queremos hacer un feedback o una retroalimentación de lo que piensan las otras personas. Eso es lo que normalmente activa la actitud comunicacional de una persona.
Por eso es que es tan importante ubicarse asertivamente dentro del concepto, porque el hecho de que los demás tengan ideas y que yo opine en contrario, no tengo por Esto sí es qué. tuyo. ¿Perdón? ¿Aló? Hola. No tenemos por qué pasar por encima de la condición específica de otros, digamos, de otras formas de pensar. Hay un fundamento antropológico dentro de este proceso y es que nosotros siempre estamos ubicados en un plano que es común, que es, acá mencionamos y dice, cuando el tú y el yo entran en interacción. Y el proceso de comunicación, digamos, para determinar que es un proceso, porque tiene un emisor, porque tiene un receptor, porque hay un mensaje, porque hay un canal, porque de pronto se presenta un ruido. El ruido no es necesariamente una condición física, es una condición de interferencia y la interferencia también puede ser de carácter emocional. La interferencia puede llegar a ser es que no quiero escucharlo, todo lo que me diga yo no se lo voy a valer, porque tal, y yo de una vez estoy bloqueando la interacción entre dos personas. Entonces, siempre que hablamos de la fundamentación antropológica, estamos ubicándonos en un plano común. Ese plano común es cuando hacemos esta teoría de conjuntos, ¿la recuerdan? Donde estoy yo, donde estás tú, y en la mitad hay un escenario común. Ese escenario común del nosotros es lo que hace la comunicación. Todo normalmente es común, comunitario, comunicación, porque estamos entre las posibilidades de interacción de varios. Es decir, allí surge el proceso de comunicación y surge a partir de los sentimientos. De hecho, hay muchos teóricos de la comunicación que se refieren al signo, por ejemplo, se refieren al signo cuando aparece el signo en el proceso, aparece en representación de la situación. Entonces, el signo de una tristeza podría llegar a ser la lágrima y aparece en lugar del dolor. Cuando una persona se manifiesta a partir de su ropa, por ejemplo, los emos, todos se visten de negro y se pintan de una forma en particular, casi emulando un luto. Uno no se va a despedir a una persona que falleció vestida de rojo. Bueno, a veces pasa. Yo asistí una vez a un funeral de una persona muy querida, muy cercana, y dijo, me voy a morir, ustedes ni de fundas se van a vestir de negro. Quiero que todas las mujeres que vayan con blusas con flores de colores y que sea una fiesta de color porque yo pasé muy bien en esta vida y porque me voy y porque he sido especial y particular y quiero que todo el mundo vaya con flores y me despidan de esa manera. Entonces, pero no es lo tradicional. Uno dice entierro de inmediato negro. ¿Y por qué negro? Porque negro implica un color que tiene toda una simbología y que tiene un signo detrás que me lleva a pensar o que es sobrio o que es el color determinado para una condición de despedida y de funeral. Mientras que el rojo, por ejemplo, emula la pasión, el verde la esperanza y la tranquilidad. Y el amarillo también es como para esas ideas que normalmente las personas tienen donde todo es peace and love y bueno, igual ahí, por ejemplo, la programación neurolingüística para los psicólogos es interesantísima. Para ustedes que van a exponer, busquen el significado de los colores y cuando utilicen un marcador de un color, vean que ese color en particular elegido sobre un tablero da una información adicional. A eso se le llama signo y el signo está en representación de, pero todos esos son procesos de comunicación. Obviamente tenemos sujetos activos como el emisor y el receptor. El emisor que es importante que ustedes lo reconozcan como responsable del 100% de lo que se dice, ayer lo mencionaba, y que cuando hay problemas de interacción no es porque mi interlocutor no me entienda, es porque yo como emisor de la información no fui capaz de transmitir la idea en esa dimensión. No sé si han tenido, por ejemplo, problemas a nivel laboral donde el jefe no es muy explícito. Se ha comprobado que los jefes van minimizando poco a poco su capacidad de comunicación y entonces son parcos y no le dicen a uno,
qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan con el trabajo que le entregan a uno. No, Joana, hágame un favor, haga esto. Y le mandan a uno las cosas y no le dicen a uno cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué lo quiere, sobre qué tengo que recaer. Y uno en el medio de ese miedo de pronto a que le digan que si es que no entendió o que si no va más allá, no es asertivo y no pregunta. Pero cuando se hacen mediciones de comunicación organizacionales, esas mediciones de comunicación, las personas que están en alto rango normalmente carecen de niveles comunicacionales, son más elocuentes las personas que tienden a justificar y a explicar y a dar cuenta de con lujo de detalles. ¿Y dónde se juntan? En ese plano de nosotros. Entonces, ahí hay mucho que analizarle al proceso de comunicación y ese proceso de comunicación es evidente tanto en la oralidad como a nivel de la construcción de texto. ¿Quién me va a leer? ¿Quién va a ser el lector de este ensayo? ¿Con qué ojos mira el lector mi ensayo? Yo argumenté bien, entonces, por ejemplo, en clase a ustedes les van a pedir la figura del ensayo, un género que es el más trillado en educación. Y normalmente las personas no dicen, pues sí le dan a uno como unos parámetros. Ayer ya aclaramos que todo el mundo tiene pues más o menos cierta claridad de cómo debe ser el ensayo, ¿correcto? Pero cuando le piden a uno un ensayo, uno debe pedir datos como cuando va a hacer algún ejercicio matemático o de física. Necesita uno que le den información precisa acerca del alcance del texto que se va a entregar. Entonces, admite una propuesta individual, admite una posición crítica, admite de alguna manera confrontación de puntos de vista, o solamente es el resumen de una teoría, o solamente es el abordaje de una temática en particular. Recuerden que cuando ustedes van a hacer ese ejercicio de seleccionar un tema para manejarlo entre ese tú y entre ese yo, no importa la forma que tenga, puede llegar a ser una carta, puede ser un ensayo, puede ser una crónica, puede ser un reportaje, no sé cuál sea la figura que se vaya a usar. Normalmente hay una serie de informaciones que van paralelas y yo debo seleccionar y organizar para que mi texto tenga la fuerza necesaria, para que mi comunicación tenga la fuerza necesaria. Entonces, ese texto que más adelante lo vamos a ver en clase requiere de una planificación, de tener el tema, por ejemplo, me pueden pedir, escriba sobre el transporte en Colombia, pero ¿el transporte qué? El transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre. No, el transporte terrestre. Ah, bueno, listo. ¿Y a qué se va a referir con el transporte terrestre? Se va a referir a los camiones, se va a referir a los vehículos de transporte público, se va a referir a las bicicletas, a los carros particulares, se va a referir a qué. No, entonces, como medio de transporte, ok, se va a referir a la bicicleta, se va a referir a la moto, entonces cuando aparecen esa serie de clasificaciones, cuando yo empiezo a escribir, seguramente me voy a perder en el texto y tengo muchas ideas y todo está casi como desordenado. Entonces tengo que hacer un ejercicio, es ir de lo general a lo particular y en lo particular, en lo más pequeñito, intentar focalizar mi ejercicio. No, me voy a referir a la bicicleta, me voy a referir al transporte como tal, a la normatividad que tiene que ver con la bicicleta, me voy a referir a la inseguridad en las bicicletas, me voy a referir al atuendo de los que montan en bicicleta, me voy a referir a las ciclorrutas. Bueno, entonces ahí ya tiene uno una gran cantidad de temas, pero cuando uno quiere abordar muchas cosas, no conectamos entre ese tú y entre ese yo y nos perdemos en el proceso informativo. Entonces, ¿qué más pasa cuando yo tengo enfrente a una persona? Cuando tengo enfrente a una persona, hay situaciones con las que debo contar. Primero, singularidad. Todos, absolutamente todos, somos diferentes. Ninguno es igual. Así sea en condición gemelar, de embarazo gemelar, yo y mi hermana nacimos gemelas, pero porque la mamá quiso que nos pareciéramos,
y ella intentó que nos vistiéramos igualitas, intentó, sí hay una conexión, porque parece que los gemelos como que viven tanto tiempo juntos que después vienen en una condición, digamos, como psicológica tal vez para vivir juntos y para vivir muchas experiencias y están conectados de una manera particular, pero son distintos. Así hayan sido gemelos, no mellizos, sino gemelos. Cada persona es distinta. Por lo tanto, todos los seres somos singulares. Nadie nos puede pedir parecernos unos a otros o tratar de responder ante los determinados estímulos de la misma manera. No, todos pensamos de una manera diferente, todos vemos la vida de una forma distinta. Originales, porque cada persona en sí misma es ella misma. Adicionalmente, en un grado de intimidad donde no todo el mundo, o todo el mundo más bien, ninguno va a contar en detalle específicamente cosas que corresponden a su intimidad, en el plano de lo espiritual, en el plano de lo personal, en distintos aspectos. Siempre hay algo que uno guarda y que no sabe nadie. Y hay derecho a tener esa reserva. Entonces, cuando hagamos esa interacción con los demás, debemos ser conscientes de eso. Menos mal ustedes no están en el sector de la información, pero cuando están preparándose para ser comunicadores o estaban preparándose para ser periodistas, siempre les digo, no traten de abordar a un personaje donde definitivamente él hay algo que quiere ocultar. ¿Por qué tiene que contarlo todo? ¿Por qué tiene que evidenciarlo todo? Absolutamente nada. Bueno, otra característica que es parte, digamos, de esa teoría de comunicación humana dentro de este plano es el tema de la soledad. Nosotros nacemos y morimos solos. Nacemos, sí, uno dice, no, pues me ayudó la partera, no, me ayudó a nacer el médico, no, pues una tía que ayudó a mi mamá y que lo que fue. Sí, pero el momento de enfrentarse a la vida, de tomar la primera bocanada de aire, de inspirar, por ahí en derecho dicen que se es persona un instante después de haber sobrevivido al nacimiento. Y ahí entonces nos dan la condición de persona según el Código Civil colombiano. Pero es después de ese ejercicio, después de haber tomado aire, después de haber llenado nuestros pulmones que estaban allá cerraditos, porque todos estamos en un medio acuoso. Creo que aquí todos pasamos por las mismas. Ninguno es extraterrestre, de manera que todos estuvimos dentro de una barriga, queramos o no queramos, y estuvimos metidos entre el líquido amniótico y cuando salimos a la vida nos pegaron o nos hicieron una aspersión aquí de la nariz, nos despejaron todas las vías. Por eso es que los bebecitos aprenden a nadar tan rápido, porque ellos tienen un ambiente similar al que tenían en la vida intrauterina. Pero en ese momento del nacimiento es el individuo solo peleándose por llegar específicamente a hacer una inspiración de vida. Y es el contrario cuando nosotros fallecemos, que todo el mundo, y uno lo ve en las novelas, ¿no? No, es que yo tenía que decirte que... Y botamos el aire. Y entonces, de esa manera dramática, casi novelesca, entonces estamos sacando todo lo que tenemos dentro de nuestros pulmones y ya, pero nadie nos ayuda a morir. De pronto sí, está el médico, las enfermeras, volvemos a la misma historia, pero es un momento que se vive en soledad y que forma parte también de nuestra intimidad. Bueno, como tipos de comunicación, pues encontramos que está la verbal, y la verbal quiero aclararles para que lo tengan presente. La comunicación verbal corresponde a la oral y a la escrita. ¿Y por qué es verbal? Porque utiliza lo que normalmente la gente llama el verbo, pero lo que utilizamos es una estructura de carácter lingüístico que tiene unas particularidades y esas particularidades lingüísticas la hacen pertenecer a una clasificación específica y esa clasificación específica hace relación a nuestra lengua, a la que hablamos nosotros. Entonces, es lo oral y lo escrito, la comunicación verbal. Tenemos también la comunicación corporal y gestual, que dice muchísimo de nosotros. Y para darles un dato, en la corporalidad de las personas, a veces hay más porcentaje de utilización de comunicación corporal y gestual que la misma verbalidad. Es casi un 80-20.
comunicamos más con el lenguaje del cuerpo, comunicamos más con los gestos que con la misma estructura de lengua que tenemos a nuestro servicio. Entonces, es importante identificar ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque también tiene su lectura. Los psicólogos se especializan en pues en este tema también, de saber qué pasa con la mirada arriba a la izquierda, qué pasa con la mirada arriba a la derecha, qué pasa con la mirada lateral hacia el lado de los oídos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando se convierten en personas que están en procesos de selección, pueden leer al individuo que tienen enfrente, y eso es muy útil para todos, porque todos estamos en la vida laboral, gracias a Dios. En unas entrevistas que nos hagan, nuestro cuerpo dice mucho, la forma en cómo nos vamos a sentar, la forma en cómo vamos a proyectar nuestra inquietud por ese proceso de selección que estamos llevando, movimientos que son erráticos, que muestran que estamos inseguros. En el tema de la mirada, si estamos inventando o estamos diciendo la verdad. Yo no sé si ustedes saben que cuando las personas mienten, la pupila se les agranda. Me imagino que de aquí en adelante entonces ahora se la pasarán mirando en qué momento se agranda la pupila, pero es parte del lenguaje del cuerpo y es parte de nuestra comunicación y forma parte de esta interacción con los otros. Entonces, pues mucho cuidado, hay muchas situaciones que dan una lectura. El signo, por ejemplo, que se manifiesta en las personas a nivel de coquetería, las mujeres organizándose el cabello y mirando y parpadeando como Petunia. Hace unos años había un personaje de tiras cómicas que parpadeaba así seguido, 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 y realmente es un abordaje a nivel de coquetería. Entonces es muy importante leer todas estas situaciones que forman parte de los tipos de comunicación. Tenemos una comunicación simbólica. Esa comunicación simbólica también se da a través del arte, se da a través de la cultura. Hay sociedades que se manifiestan de alguna manera. Por ejemplo, nuestras tradiciones, el hecho de el tricolor acompañando el diseño de un vestuario que dice mucho de Colombia. Eso es una comunicación simbólica, es una comunicación que me está mostrando que hay toda una situación de país en torno a un folclore, en torno a las gorditas, por ejemplo, de Botero. Es un tipo de pintura en particular, pero alguien se ha acercado a Botero a preguntarle por qué todas sus figuras son pasadas de peso. El otro día que entrevistamos a Vlado en la universidad, estábamos en una sesión de un evento digital creado por Comunicación Social que se llama Pizarra Digital. Entrevistamos a Vlado. ¿Todos saben quién es Vlado? No, señora. Vlado es un caricaturista. Y la caricatura, pues obviamente tiene algunas particularidades y a veces se especializa en caricatura de tipo político. ¿Cómo se llama el personaje creado por Vlado? Se llama Aleida. Y le hacía yo una pregunta y le decía a Vlado, ¿por qué Aleida no tiene boca? ¿Alguien tiene por ahí Aleida para buscarla en una foto? Es una caricatura y normalmente aparece en la prensa y esto. Y normalmente la estructura de esa caricatura, Creo que aquí la tengo, profe. ¿la tienes? Como para mostrarla aquí en pantalla. Acércala un poquito más a tu pantalla, Alejandro. Esa es Aleida, esa es Aleida. Y si ustedes se fijan, Aleida no tiene boca y tiene una narizota. Y entonces normalmente está haciendo muchísimos comentarios a Aleida. Y yo le decía, bueno, Vlado, pero ¿por qué Aleida no tiene boca? Y me decía, es mi personaje, ¿por qué tiene que tener boca? Le digo, porque Aleida tiene mucho que decir. Entonces me dice, no, Aleida dice con la parte, digamos, de comunicación ampliada, que es, gracias Alejandro por toda la muestra, ahí nos dimos cuenta de los que no sabían de Aleida, pues que existe una Aleida y que es una caricatura que aparece en la prensa y que es un personaje que normalmente está haciendo una crítica y es una crítica social, es una crítica a los procesos de país, es una crítica a su lectura
digamos, a todo lo que ocurre en esta colombianidad. Esa es una comunicación de carácter simbólico. Otras comunicaciones son a través de la imagen y la imagen pues es considerada obviamente de mayor impacto a las mismas palabras. Las imágenes impactan, las fotografías impactan. Por ejemplo, la foto de Alejandro, yo la tengo aquí enfrente y Alejandro está mostrando, o sea, Alejandro, ¿ese eres tú? Alejandro Campo. Sí, profe. Ok, bueno, me serviste ahí de pura papayita la foto, pero déjanosla ver para poderla ver. No es la foto que se encarga del correo. Bueno, Profe, bueno, pero a ver, un segundo para explicarle a Alejandro. A ver. Esa foto, ¿tú haces danza? Sí, profe, soy bailarín profesional. Tú eres bailarín profesional. Eso dice muchísimo de Alejandro. Si yo lo estoy buscando y si lo estoy identificando, nada más la posición, digamos, tan recta en las piernas, ¿cómo se llama esa posición? O sea, una flexibilidad absoluta, más el arco que tiene con el cuerpo, la posición de la mano, o sea, eso no lo hace cualquiera. Uno se pone a hacer eso y sale como un matacho. Pero Alejandro es bailarín profesional. Entonces, él lo pone seguramente. ¿Cuál es la razón para dejarlo ahí? No importa porque es que me parece ideal que lo tengas presente. Es una imagen y la imagen vende más que 1000 palabras, cuenta más de ti que si tú te dedicas ahorita a contarnos la historia. Entonces, Alejandro, cuéntanos un poquito porque yo no conozco de ustedes. ¿Sobre qué, profe? ¿Sobre en Sobre dónde fue tomada ti, sobre la la danza, foto? cómo tomaste la foto, qué querías mostrar con esa foto. Bueno, fue una sesión de fotos que me hicieron para una promoción de arte, Danza a la Ciudad. Fue tomada en el Cerro de Monserrate hace un año aproximadamente. Ujú. Era básicamente para la promoción de danza. Ok. Los brazos están en posición de quinta de preparación. Se supone que es la ilusión de un plie y un cambré, que es la sensación que tiene el torso, más o menos. Y ya. Ok, sí, te das cuenta. Yo nunca me tomaría una foto así, además porque haría el oso, ¿no? Pero fíjate que dice mucho de ti, pero muchísimo. Entonces, eso está bien utilizarlo. Esa es la fuerza de la comunicación a partir de la imagen. ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, muy bien. Ya sabemos quién va a enseñar danza en la Profe, que yo creo universidad. que se le vería bien la foto. ¿Ah? ¿Qué tú crees que qué? Nilsson. Y profe, que se le vería bien la foto, nunca es tarde para la danza. Sí, en una fiesta Pero yo maravillosa. todavía no estoy tan viejo. No, su merced está perfectamente joven. No, que yo haciendo eso creo que, bueno, primero que no alcanzaría a hacer en posición de plie, como Ok, dice él, ¿no? ok. O sea, de aquí llegar hasta allá, no. Yo hice incursión en la danza como todos, en fiestas, y en mi época se bailaba mucho y entonces eran labillos, los melódicos, bailábamos lo que normalmente era chucu, entonces, bueno, bien, pero eso ya son chismes de la posición, muy bien. Y la comunicación virtual, que es la que hoy en día entra dentro de una clasificación específica donde estamos todos inmiscuidos dentro de ese proceso. Esa comunicación virtual es un poco imprecisa, es la comunicación del WhatsApp, es la comunicación de las redes sociales, es la comunicación que invita a decir lo que no tengo que decir, a utilizar el carácter que no tengo que utilizar y a utilizar los recursos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes son amigos de unirse a muchos grupos, a no ser que sea un fin, por ejemplo, académico. Grupos de amigos donde hay 60 o 70 personas, calculen chismeando. Eso es cada rato timbrando, ta, 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 y nadie tiene,
posibilidad de hacerle un seguimiento a la conversación. La otra cosa es que por WhatsApp, por ejemplo, no se discute. Por WhatsApp, bueno, ya sabemos todos que si utilizamos mayúsculas sostenidas, a mayúscula sostenida nos indica que la persona de alguna forma está utilizando una entonación un poco más fuerte que la amigable o la coloquial. Pero el WhatsApp no se Profe, hizo pero para eso. entonces, Señora. disculpa, profe, pero entonces ese tipo de comunicación no sería escrita, o sea, como la que hablábamos arriba, que la verbal hablaba sobre la oral y la escrita, Pues o sea, no haría utiliza, parte de la comunicación escrita. no, dentro de las clasificaciones no, o sea, es escrita porque utiliza el signo lingüístico o la estructura de lengua para podernos comunicar. Eso sí es completamente básico, pero como va por medios virtuales, entonces ahí agrupamos todo lo que son las redes sociales y todos los recursos que estamos teniendo en este momento que son muy ágiles, muy rápidos. Por ejemplo, un trino en Twitter, un comentario por WhatsApp. Es una comunicación que es bien imprecisa, pero que hoy en día es mucho más generalizada que cualquier otro tipo de comunicación. O sea, la gente se está comunicando más. De hecho, por ejemplo, en esa comunicación virtual, yo no entiendo por qué han elegido el WhatsApp para enviar corporativamente o a nivel de entornos organizacionales, para enviar mensajes que son muy importantes. Por ejemplo, un cuadro en Excel, un archivo de WinZip que uno ni a cañones lo puede abrir por ahí, pero entonces como que encuentran como la gente solamente está pendiente del WhatsApp, pareciera que no existiera la formalidad de un correo electrónico. Entonces, el WhatsApp se hizo solamente para decir, mire, ya estoy llegando, por favor, ábrame. Usted está en la casa, déjeme las llaves con mi tía. Cosas así que son sumamente cortas, pero la gente se pega unas desgastadas por WhatsApp y echa unas loras por WhatsApp y son textos y textos y textos, de ahí que se utilice mal el recurso. De hecho, que la gente ya no habla, ¿no? No, para nada. Y las abreviaturas y qué tal el desvirtuar las palabras. Por ejemplo, un porque y ponen una P y una K. ¿Y eso qué es? ¿Por qué? Y que no hay ortografía, ¿no? No, gravísimo el tema de O la los ortografía. emojis. Ah, no, esa A es la veces otra. no se escribe, sino se envía el emoji y ya. Se envía el emoji y Dice, ya, exactamente, todo eso que ustedes están diciendo, esa es la comunicación virtual. Entonces, entra dentro de una clasificación nueva y está bien que ustedes la mencionen aquí porque esa pues es nuestra realidad. Muy bien. Adicionalmente vamos a ver hoy, por ejemplo, un libro. ¿Quién leyó La Metamorfosis de Franz Kafka? Yo, profe. Yo. Bueno, entonces, ¿quién la leyó? ¿Brian la leyó? ¿María? Sí, señora. Bueno, ¿quién más lo leyó? Yo también la Yo leí. también, profe. Yo también, profe. Presente, profe. ¡Ay, qué bien! Entonces aquí vamos a tener muchas participaciones. Yo voy a hacer aquí apenas un pequeño resumen para que entremos a ver algo de esta novela. Esta es una novela bien particular, es una novela que se escribió en 1915. Franz Kafka hizo una obra bastante polémica, una obra que tiene un trasfondo y es el que los que dijeron ahora que habían leído el libro, vale la pena que hagan sus aportaciones en el día de hoy. Entonces, dentro de todas estas condiciones que nos trae este libro, tenemos un personaje principal que se llama Gregorio Samsa, ¿cierto? Hay otros personajes que son Grete Samsa, que es la hermana de Gregorio. Está el padre de los hermanitos Samsa y el esposo de la señora Samsa. Y ellos pues aparecen ahí en esta obra. Comerciante de telas. Comerciante de telas, muy bien. Todo el mundo leyó el libro. ¿Quién se lanza a hacer como una especie de reseña? Entonces la vamos a hacer de manera continuada. Alguien que empiece,
digamos, como a contar la historia del comerciante de telas y que un día se levanta convertido en un insecto. Y en medio de esa extrañeza, de ese nuevo cuerpo, tiene que vivir una cantidad de situaciones particulares. ¿Quién quiere empezar? Profe, yo no me acuerdo bien, que lo leí hace mucho, como 4 o 5 años, no me, pero más o menos tengo la idea. Ok. Catherine levantó la mano, entonces ella también te ayuda. Dale, dale, Brian, dale. Gregorio se tiene que preparar para ir a la empresa como tal, por decirlo así, porque al día siguiente tiene una reunión a la que él no puede faltar. Sí. Es donde él dice que es muy importante para él y él no puede llegar tarde. Entonces él se acuesta, pero antes de acostarse, él deja arreglado todo. Sí. A la mañana siguiente, él se quiere levantar, pero no puede levantarse. Y él sabe que va tarde. Y como la familia, él sabe que él es muy responsable, no, nunca lo tienen que ir a levantar, nunca lo llaman ni nada. Pero entonces a la mamá se le hizo raro que él no se haya levantado, ni siquiera bañado. Y la mamá le toca la puerta. Que hijo, que por qué no se levanta, que porque sigue acostado durmiendo y tiene que ir rápido a trabajar. Y nada. Correcto. La señora se va, pasa otro tiempo, pasa por ahí, yo creo 1 o 2 horas más. La mamá vuelve a subir a preguntar de él, a saber cómo está él. Pero en ese momento él está sudando. Él se encuentra muy mal porque empieza a sentir las patas del bicho en que él se está transformando como tal. Él empieza a sentir que no es el cuerpo de él está viendo que está sufriendo un cambio, tanto interno como externo. Él se está cambiando y sigue muy preocupado por su estudio, digo, por su trabajo. En ese momento tocan a la puerta, es el jefe de Gregorio, es el jefe y están llamando a la puerta que porque él no ha ido al trabajo como tal. La mamá les abre y ellos suben al apartamento y suben hacia la habitación de él. Gregorio está muy nervioso porque pues él ya se dio cuenta, porque no recuerdo bien si él se miró en un espejo y no se notaba el cuerpo como tal del bicho que se había convertido. Profe, no me acuerdo más la verdad. Bueno, de pronto si no, me pueden pero ayudar. muy bien, Brian, muy bien. Katy, entonces continúa. Dice, pues lo que leí decía que él se había despertado después del sueño tranquilo, ya estaba convertido en el bicho, en un horrible bicho, que él se asomaba por la ventana y al tiempo se escuchaba la lluvia, se escuchaban caer gotas y esto lo hacía poner melancólico porque él no sabía lo que le estaba pasando, si quería dormir un poco más para olvidarlo o era algo, era producto de su sueño. Ok. Más o menos eso fue lo que leí. Sí. Lo que me acuerdo. Profe, Jordani. la familia siente repulsión. De la familia siente repulsión el papá. Papá lo aísla y siente como asco de él. La mamá siente todavía compasión por él y la hermana es la que lo ayuda. Lo alimenta, le limpia. Ese es el ambiente familiar. La que Profe, tiene algún tipo de en ese compasión. momento, Grete se llama la hermana. Correcto. Ajá. Y entonces. Profe, y en ese momento entran y los jefes de él se dan de cuenta de cómo está transformado Gregorio. Ellos se asustan. El papá, ya me acordé, gracias compañeros, el papá
creo que saca una escoba e intenta golpearlo para matarlo. Ujú. Pero él se trata de comunicar con la mamá y la hermana para que por favor no lo lastimaran. Pero una pregunta, ¿es en tamaño real? O de Sí, todo era un bicho pequeño. grande, era un bicho grande. No, un bicho grande, Sí, un escarabajo se convirtió. Hay una parte en que la hermana Greta le dice a él que va a sacar los muebles del cuarto para que él tenga la posibilidad de moverse en el cuarto. Pero él se molesta porque el cuarto de él es su posesión valiosa y no quiere que lo muevan. Y es ahí donde, como dicen los compañeros, entra y tiene conflicto con el papá, porque pues el papá lo intenta agredir y el papá no entiende por qué él se convierte en un insecto. Ujú. El papá le tira manzanas, profe. Sí, le tiran las manzanas. Sí, claro, para que se pueda alimentar. Ajá. Además de ello, también recuerdo una parte, pues la verdad lo leí hace como 7 años. La única que Una, lo quería era la hermana, así como estaba. sí, Sí. la única que cuidaba de él y le ayudaba a hacer aseo a su habitación. Posterior a esto, sucede que la familia de Gregorio era sustentada económicamente por este, ¿sí? Ujú. Empezaron los problemas económicos y ellos no sabían cómo dar manejo a los gastos, así que decidieron alquilar y los inquilinos eran muy exigentes con la limpieza y Ujú. por tanto la familia quería mantener oculto a Gregorio. En una ocasión que la hermana de él tocó el violín para los inquilinos, a Gregorio sintió la tentación de salir de la habitación porque le encantaba la música que ella tocaba y cuando salió los inquilinos al Espantó a todo el verlo mundo. se alarmaron, se asustaron y se fueron sin pagar sin pagar la estadía. El Ujú. hospedaje. Y posterior a esto, pues toda la familia, aparte de que ya estaba en contra de él, pues siguieron mal los conflictos y él decidió aislarse completamente y nunca más volver a salir, no volvió a recibir tampoco de comer. Claro, Eh, tenaz. ¿Y qué profe, te... también me acuerdo de que él se acostaba y él al frente, no me acuerdo si era un reloj o la imagen de una mujer que él quería mucho. Y él sufría mucho porque no iba a volver a ver a esa mujer o ese cuadro que le regalaron, no me acuerdo bien. Eh, con el tiempo, el cuarto de él se empezó a llenar de telarañas y él se la pasaba debajo de la cama, ya me acordé, él se la pasaba debajo de la cama y él se quedaba en silencio observando y escuchando mucho lo que pasaba a su alrededor. Eh, él se empezaba a recordar las cosas deliciosas que le preparaba la mamá, pero entonces él le hacía probar, no le gustaban. Perdía todo el gusto, todo el sabor de lo que la mamá le preparaba, la hermana le preparaba, porque la hermana era la que más lo consentía. Incluso una vez entró, le limpió todo el cuarto, y le abrió las ventanas para que disfrutara del aire. Y él se sentía muy agradecido con la hermana. Gregorio, la única manera que hacía para poder alimentarse, él tenía que esperar a que todos sus alimentos se dañaran, se descomponieran para que él sintiera como ese placer o esa degustación de comer. De ahí no me acuerdo más. Profe, después de que ya no se alimentaba ni nada, él muere y es descubierto por la sirvienta que habían contratado los familiares. Ujú. Y la familia pues se siente alegre por lo que había pasado porque ya pues iban a cambiar de vida y emprenden un viaje. Ellos emprenden un viaje y es cuando se dan de cuenta que Grete ya ha crecido y se vuelve una muchacha muy bonita y Ujú. empiezan a buscarle marido. Sí, esa era la preocupación grande, ya que pues querían era buscarle un marido a Grete. Cuando tengan la expresión se dan de cuenta, pueden quitar el de. Se dan cuenta, sáltenlo porque el de no iría como preposición allí para que corrijan la expresión. Es decir, digamos que nosotros repetimos muchísimo dentro del proceso
de apropiación del lenguaje y utilizamos mucho este tipo de inflexión. Bueno, está súper chévere el aporte que han tenido todos de Jordani, de Lilibet, de Alexander. ¿Quiénes avanzamos o avancemos rectoría? Profe, qué pena, estoy yo, ya le cambié el nombre. Profe, Brian Duarte. Lo que el libro nos deja como... No, señora Wilson Hernández. No, sí me Brian Moreno, gustaría- profe. Wilson, gracias, gracias. Sí, me gustaría hacer un aporte, profe. Sí, espérame un segundito entonces. Brian, un segundo que Wilson quería hacer un aporte. Dame 2 segundos. Dale, adelante, Wilson. Bueno, lo que más me gusta de esta obra es el juego de emociones que desde el inicio del contexto nos lleva y nos motiva al manejo, ¿sí?, que le podemos dar nosotros desde la interpretación, ¿sí? Y ver, por ejemplo, la característica del gerente, del jefe, de cómo era esa persona tan soberbia, tan injusta en algún sentido, pues lo hemos vivido todos, ¿sí? Cómo cambia él también y se va transformando debido al miedo. ¿Cuántos miedos tenemos nosotros en nuestro interior? Gracias, Wilson. Bueno, Brian, complementa lo que querías decir. Profe, pues al principio del libro es muy enredado y cuando va cambiando el libro uno se sigue enredando más. Y el libro lo que nos quiere dar a entender, o sea, la enseñanza que él nos quiere dar a entender es cómo nosotros nos enfrentamos a la vida. Porque en este momento estamos bien y mañana no sabemos cómo nos puede pasar algún accidente, nos puede pasar algo, se nos muere un familiar, un ser querido, y nosotros no estamos preparados para lo que va a pasar. Eso es lo que nos quiere dar a entender el libro. Y nosotros tenemos que hacer esa metamorfosis para tomarlo de una mejor manera, los sucesos acontecidos. Muy bien. Es que dentro de las curiosidades que tiene ahí el autor es justamente eso, una obsesión grandísima por mostrar un proceso de transformación, por mostrar la cantidad de situaciones que podrían llegar a suceder cuando uno sale de un esquema y entra a otro, o la gente lo encasilla, o hay una serie de, digamos, de comportamientos desde el punto de vista de lo monetario, de lo mercantilista, cómo usamos a las personas, y de alguna forma dicen que el autor tenía ese problema, y era un problema que había surgido en la relación con su mismo padre. Cuando empieza a buscar el tema de la carátula, insiste muchísimo en que la carátula no podía mostrar al insecto. Lo que él quería era que se dejara una puerta entreabierta y se viera a una persona saliendo con las manos encima de la cabeza, mostrando una serie de preocupaciones, después de haber visto a alguien que estaba en una condición, digamos, como difícil. Pero entonces eso era lo que realmente quería el autor que pasara con la ilustración de la carátula. No quería ver la transformación como el simple hecho de mostrar cómo se convertía en insecto, sino que es que el insecto en sí mismo, con esa simbología y con esa profundidad a nivel de signo, él quería mostrar otras cosas, quería mostrar unas ideas, quería mostrar, por ejemplo, esa sociedad llena de prejuicios frente a personas que se manifiestan reticentes y negadas frente a las diferencias, por ejemplo, mostrar la dimensión del egoísmo, porque hay un capítulo pues que se narra. La discriminación. La discriminación, exactamente. Todo el tiempo se está mostrando la preocupación de la familia, por lo que Gregorio Samsa era quien llevaba todos los alimentos y era el pilar y quien sostenía la casa, ¿cierto? Y entonces, obviamente, esta familia entra dentro de una condición, digamos, como difícil a nivel económico, y es todo lo que tras un texto narrativo esconde una problemática de carácter social.
Desde el punto de vista, por ejemplo, del análisis literario, pues encontramos que es una novela y ese género de novela surge en el Renacimiento en Italia y en Francia. Y ahí hay una ficción narrativa, es decir, todo lo que pasa allí, o sea, no hemos sabido de ningún caso donde la gente se convierta en un insecto. Él dentro de su creatividad se convierte en el insecto y no se convierte en otro animal, no pudo convertirse en un osito panda que todo el mundo quiere abrazar, no, tuvo que, y entre su descripción de su narrativa, que quisiera que de pronto los que ya lo leyeron y acabaron de participar, es tan cruda la muestra a partir de la descripción del lugar, de lo feo, de lo cochino, de todo lo que pasaba, cómo él tenía su forma de vivir. Entonces, en esa parte quisiera que ustedes aportaran un poquito para que los que no han leído el libro se enteren de cómo es esa ficción narrativa. Entre otras cosas, el libro es mucho más corto y podría llegar a convertirse en fábula, porque la fábula es donde el animal actúa y este es un insecto. Él se quiso mostrar como cualquier cosa. Entonces, los que leyeron, pues cuéntenle a la audiencia todos esos ambientes en los que transcurre la obra. Profe, a mí hay un aspecto que me causó muchísima curiosidad y es lo relacionado con que la familia depende económicamente de Gregorio. Pero al Gregorio transformarse en insecto y no poder trabajar, fíjese lo curioso, la familia cambia de rol, entonces el padre trabaja, la madre trabaja y sí pueden sostenerse. Y el aspecto que me causa curiosidad es que Gregorio muere y escribe que la familia se va para otra ciudad y son felices. Sí. Pareciera como si Kafka quisiera demostrar desde la psicología que tuvo un conflicto o ha tenido un conflicto en su relación con familia. Correcto. Pues con la familia de... Profe, esto es una fusión entre lo realista y lo fantástico, ¿no? Sí, claro. Es una narrativa de ficción, por eso decía. Ajá. Yo lo tomaría, lo lleva a uno como a pensar qué tanto me aprecian o qué tanto me quieren las personas que se encuentran a mi alrededor. Hay una frase que dice que en las buenas y en las malas, pero normalmente cuando uno está en las malas, ya no hay amigos, ya no hay familia. Yo soy auxiliar de enfermería y trabajé 6, casi 7 años en cuidados intensivos y normalmente cuando las personas ya caen en una enfermedad, quedan en estado vegetativo, ya no hay familia y normalmente queda un cuidador, pero entonces a raíz de ya la monotonía y todo lo que acarrea cuidar a una persona en discapacidad, la misma persona también se va agotando, se va cansando y ya no quieren hacer más por la persona. Entonces este libro va como encaminado hacia ese lado. ¿Qué tanto de verdad están las personas con uno cuando en realidad se necesitan? ¿A dónde queda el amor? ¿A dónde queda el respeto? ¿A dónde queda, de hecho, la humanización? ¿A dónde queda también? Claro, gracias por tus aportes y por los aportes que están haciendo. Por ejemplo, hablemos del valor de la familia, porque es que ahí, como bien lo dice Alexander, se había anclado esta familia dentro de un esquema donde Gregorio era como prácticamente la cabeza por encima de su padre, era quien era el dador universal ahí, que era el que más o menos mantenía toda la estructura. De un momento a otro se convierte en ese bicho y pues todo el mundo cambió y fue feliz y se deshicieron del bicho y hasta allá. Y lo que tú estás contando, Lilibet, es eso. Es una situación donde yo dejo a mi familia y la cambio y realmente no había una raíz absolutamente profunda. Esas son las ventajas de hacer un análisis a cada libro. A veces el mensaje es como, miremos realmente qué quería decir el autor, cuál era la intención de proponer una temática que se desarrolló literariamente, pero que tiene un mensaje por debajo. Entre otras cosas, eso es lo que nos interesa, ese análisis crítico. Entonces, no sé si alguien quiere aportar acerca del valor de la familia más allá de lo que dice. Profe.
Cuenta, Sandrita. Profe, buenas noches. Yo soy Sandra Martínez. O sea, yo lo que veo en este libro es como él quería sacar a la familia de la zona de confort para que se revolucionaran y empezaran a ser ellos mismos, a tener ellos, a pensar por ellos mismos, no que sigan siendo como depender de otros, sino que se despierte. Eso es lo que yo entiendo ahí. Como dependiendo de otros, correcto. La otra cosa es que habla de un estado de confinamiento y esa situación la hemos tenido todos ahora en este último tiempo. Ese estado de confinamiento, ¿qué podemos decir los que leyeron el libro? Esa situación que vive este personaje Gregorio metido en su cuarto, debajo de la cama, queriendo salir y queriendo una cantidad de cosas. Carol Rosso está levantando la mano. Carol, adelante. Profe, compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. Gracias. Pues acotando a lo que decía mi otra compañera sobre el valor de la familia y respecto al confinamiento, yo creo que en este momento nos hemos dado cuenta internamente pues en nuestras casas sobre aprender a conocer realmente con qué personas nos encontramos, ¿no? Porque no es lo mismo que uno está en el trabajo, mi mamá me llama todos los días, o mi novio o mi novia, y que realmente estando uno cara a cara con todas las personas que se encuentran en la casa, se empiezan a vivir los caracteres que uno de alguna manera como que empieza a tener una reflexión más profunda sobre cómo actúan y por qué actúan de tal manera con uno cuando está tanto tiempo con ellos, ¿no? Entonces, en el libro que decían ellos, ahí se empieza a dar cuenta, bueno, ya como ya no soy el dador, por decirlo así, del dinero en la casa, pues de alguna manera yo creo que él se siente como inútil, o bueno, yo creo que algunas personas nos hemos sentido como inútiles en las que nos quedamos sin plata o algo y estamos acostumbrados como a pagar, a dar, y pues todo el tema él ya hizo como una reflexión interna sobre qué pensaban de él y qué tenía que empezar a hacer, porque si ya no podía hacer eso, ¿qué podía hacer ante esa situación? O bueno, o ¿cómo se diría ahí? Bueno, entro en la depresión y me encierro o empiezo a ver el lado positivo de las cosas. Eso diría yo. Qué bien. A ver, Vivian, ¿qué dices? Viviana López. Señora. Su merced había levantado la mano. Sí, señora, pues de acuerdo a lo que están comentando y demás de lo del libro, yo pienso que el confinamiento, trayéndolo como a colisión y viviéndolo, pues la situación del personaje fue como un poco más traumática la de ahora, porque nosotros fuimos obligados a un cambio de vida obligatoriamente, es decir, ya uno no, primero uno se sentía como libre al hacer sus cosas o a tomar las decisiones en dónde, a qué horas y cuándo quiere estar. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte laboral también, el estar como ser independiente o muchas veces dependiente, empezar como a hacer ciertos aportes, ¿no? Y ahorita, pues para las personas que igualmente están sin trabajo, o bien sea por su salud o por lo que sea, yo sí pienso que ha sido como un cambio drástico en general. Claro, pero muy drástico. Profe, profe, sí, profe. Y en este... Jordani, adelante. Profe, y en este confinamiento, pues hemos visto que se ha disparado los niveles de violencia intrafamiliar, ¿no? Para allá iba. Lo mismo que estaba sucediendo lo mismo que sucedió con lo del libro. Había una violencia hacia él y él que tomó la decisión fue en esconderse, no, o sea, él no salió a la luz pública ni lo que hizo fue confinarse. Y por lo mismo, por la violencia que estaba viviendo con la familia. Y en esta pandemia se ha visto eso. Se han incrementado la estadística de los problemas familiares en cuanto psicológicos y físicos, ¿no? Que es la violencia intrafamiliar. Sí. Wilson, muchas gracias, Jordani. Wilson había levantado la mano y Amalín también. Entonces vamos con Wilson y luego con Amalín. Bueno, compañero y profe, a nivel crítico, pues lo que realmente nos invita toda esta situación que estamos viviendo es a generar nuestra propia metamorfosis. ¿Sí? Cómo de lo malo podemos transformar algo bueno. Realmente no ha sido fácil para todos.
Desde el campo educativo, por ejemplo, estamos esperando las consecuencias que va a traer este confinamiento, tanto psicológicas, emocionales y socioafectivas con los estudiantes. Por ejemplo, lo estamos viviendo con los jóvenes de grado 11º, que es por primera vez en el colegio que vemos que los chicos se encuentran desorientados, desmotivados, como que, ¿y ahora qué voy a hacer si esto continúa en lo mismo? Y esa es la metamorfosis que nos invita realmente. Y lamentablemente muchos no hemos aprendido esta lección. Sí, gravísimo, gravísimo, pero muy bueno ese aporte, muy bueno ese aporte, Wilson. Amalín, te escuchamos. ¿Yo, profe? Sí, Chinita, Amalín Es que se Hurtado. me cortó el internet. Qué pena. Bueno, Chinita, su merced había levantado la mano, adelante. Sí, señora. Bueno, no quiero entrar en controversia con ninguno de mis compañeros porque me parece muy válido el aporte de cada uno. Sin embargo, pienso que es algo natural en el ser humano buscar un porqué y hacer un análisis de todo lo que vemos y lo que leemos y lo que escuchamos. Si bien esto es una historia de ficción, muchos me van a decir que no, pero yo desde mi punto de vista lo veo así. Digo, ¿por qué no verlo más como algo divertido? Como simplemente el autor quiso irse más allá de una realidad en la que está y empezar a crear cosas que no pueden suceder normalmente, o más bien en la normalidad actual en la que vive él. Yo voy a hacer un análisis muy parecido a lo que podríamos estar viendo con el hombre araña. Él también se convirtió, bueno, fue picado por un bicho y a raíz de eso tuvo otras cosas, pero también se salen de la realidad por ser ficción, ¿no? Entonces, pienso que el hecho de buscarle un porqué a todo nos llena a nosotros mismos de preguntas y de incertidumbres que nos pueden afectar en nuestro entorno, ¿no? Que si ya bien tenemos una realidad o una problemática que cada uno la vive de forma diferente, más bien tomarnos esto como, bueno, me salgo de lo que estoy, me divierto un poco, hago volar mi imaginación y lo veo desde ese punto de vista. Por eso decía que no quiero entrar en controversia con ninguno sin decir que, o sin anular la opinión de cada uno de ellos, sino que yo lo intento ver desde otro lado, desde otro punto de vista, ¿no? Desde el lado divertido, bien, el hombre tiene una imaginación que nos puede llevar a crear a nosotros mismos imágenes que no, él no nos las está mostrando directamente en el libro, sino que con sus palabras nos lleva a evolucionar más nuestro cerebro y nuestra imaginación, ¿no? Entonces, nada, básicamente ese es mi aporte, como verlo desde otro punto de vista, que no sea el por qué y por qué me sucede y por qué estoy así, por qué suceden las cosas de la forma en la que me están sucediendo, sino ya como, bueno, chévere, me generó intriga, me generó inquietudes, pero desde otro punto de vista. Ok, Amelín. Esa posición de no estar de acuerdo, de no tener una lectura similar, es absolutamente lícita dentro del tema de la crítica. Solo hay una cosa con respecto a este libro en particular, y es que la narrativa no invita, la narrativa y la descripción no invitan a que se pueda ver el vaso lleno, sino que esa narrativa es sumamente cruda, o sea, es absolutamente dramática. Entonces todo el mundo va de alguna forma influenciado por la posición del autor, que además tiene una condición de carácter personal que quiere dejar impresa en ese mensaje del libro. Entonces por eso es que todos pensamos igual, pero es lícito que tú pienses diferente. Cuando analizamos los temas de confinamiento, pues claro, yo soy de esas que a mí el tema de la pandemia me ha parecido absolutamente maravilloso estar aquí en mi casa y no salir y que todo el mundo esté aquí feliz en la casa, estudiando, haciendo sus cosas. Me ha tocado trabajar 4 veces más. Claro, doy gracias a Dios y todo lo digo, todos los días lo digo. Gracias Dios porque tengo un trabajo. Porque es muy duro cuando no se tiene trabajo y toca estar guardado. Entonces, pues ahí ya el vaso uno no lo ve como tan lleno, pero pues hay una partecita pues como de bendición. Gracias por tus aportes, Amalín. Vanessa, hacía rato tenía la mano levantada, Vanessa, luego Lilibet y ahora aparece Viviana queriendo participar. Entonces, Vanessa, adelante.
Bueno, profe, compañeros, voy a hablar acerca sobre el valor de la familia, lo que yo lo relaciono con el libro. Y es básicamente lo que dice Amalin, cómo aprender y mejorar. O sea, en este confinamiento muchos tuvimos que vivir como la muerte de un familiar, que tal vez una persona que no habíamos visto hace mucho tiempo y que aplazamos, o sea, como decir, no, lo visito, digamos, en otro tiempo, en otro espacio, pero nunca se dio y llegó la pandemia y nos afectó y pues desafortunadamente fallecieron y pues nunca pudimos verlos ni decirles, ni darles un abrazo. Entonces, pues pues nos afectó y pues sí, es como darle valor a esas cosas y pues después de salir de esta crisis, pues ir y visitar a los que pues nos acompañan y que están con nosotros. Entonces ese es como mi aporte, ¿sí? O sea, aprender de que nos dieron una lección y no quedarnos ahí, sino ir y actuar, ya que estamos, pues que ya que tenemos tiempo, es el punto. Y la lección que ha traído este tema y es que de aquí en adelante vamos a vivir de una manera diferente. Gracias, Vanessa. Lilibet, ¿qué querías decir? Que pues yo relaciono cuando pues el aislamiento y todo esto no puede ser solamente físico, también emocional. Muchas personas que se aíslan y viven solamente como en su mundo, muchos que creen o se sienten completamente solos y que no son capaces de compartir lo que están viviendo, de compartir los problemas por los que están pasando y pues quizá a veces la persona es muy callada y los demás pues no se ven como con la autoridad de ir a interrumpir en su manera de ser o en su manera de aislarse consigo mismo, ¿sí? Y a veces es tanto que de pronto pues se llegan a encerrar y a pensar que están completamente solos, pero no se dan cuenta las personas que tienen a su alrededor. Entonces yo pienso y también todo esto que está sucediendo nos lleva a pensar, o a mí me lleva a pensar, o sea, ¿por qué no decir más seguido, ven, te quiero, ven, te amo, y demostrar los sentimientos que tenemos para que más adelante no nos queden vacíos? En cuanto también a que él decía, bueno, que lo encontraron muerto, yo prefiero pensar que no se murió, prefiero pensar que se fue a recorrer el mundo, a conocer el mundo completo y dejó que su familia fuera autónoma e independiente. Claro, y no murió como un bicho solo. Gracias, Lili, gracias. Viviana y luego Andrés, que había también levantado la mano. Luigi, sí, Andrés Rojas. Viviana López y luego Andrés Rojas. Viviana, su merced había levantado la mano, ¿qué se me hizo? Bueno, mientras aparece... Problema con el internet, pero qué estrés. Tranquila, que eso es mal de todos hoy en día. Bueno, cuenta. Pues yo como escuchándolos a todos y se me había quedado también como una parte de la reflexión del libro que como que llevó al personaje definitivamente a estar en un confinamiento ya como muy íntimo, muy personal. Entonces yo creo que con resultado, o sea, el resultado de ese, y me parece que es como lo mismo que estamos, vuelvo y digo lo mismo, viviendo lo que pasa hoy, porque con lo que decía mi anterior compañera, digamos, del te quiero, del te amo, o de tener, vivíamos en una monotonía constante que definitivamente yo creo que ni siquiera distinguíamos a las personas que vivían con nosotros. Sabíamos que hay un vínculo amoroso, está mi hijo, está mi papá, está mi mamá, están mis familiares, pero definitivamente la monotonía que teníamos no permitía que realmente reconociéramos a quién teníamos al lado. O muchas veces, pues bueno, hasta el momento le doy gracias a Dios que no he vivido como el momento y el problema intrafamiliar, los golpes y demás. Pero hasta eso, hasta uno logra, yo pienso que distinguir a la pareja realmente uno con quien comparte y vive, porque yo pienso que al estar tanto tiempo, ejemplo, dos parejas que digamos que o trabajen en la casa y la otra no esté trabajando, yo pienso que ahí el estrés de estar todo el tiempo juntas o la fricción o el ahogo empiezan a haber cierto tipo de conflictos y ahí yo pienso que esos son cambios que genera el estar todo el tiempo con un tipo de persona específica. Sí, muy Entonces bien. yo pienso que es como de...
Bueno, muy bien. Ahí estamos con el valor de la familia, el confinamiento, el verdadero sentido de tener una misión en la vida, de tener una misión con la familia. Pues todas esas reflexiones salen también de ese análisis del libro, la deshumanización, la transformación, todos esos son mensajes del autor en esta obra. Andrés Rojas, adelante Andrés. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, a mí me gustaría, yo quisiera pensar que la situación que tenemos actualmente del confinamiento no se puede comparar mucho a la situación de Gregory en el libro, porque nosotros estamos presentando una situación única, pero estamos de alguna manera acompañados, ¿sí? Porque así como yo estoy encerrado, así está mi vecino, así está mi amigo, así está mi compañero de trabajo. Entonces como que hay un apoyo, si yo necesito hablar con alguien, pues no sé, llamo a un amigo, llamo a un familiar. En el caso de Gregory, yo considero que pues es un personaje al que todo el mundo le dio la espalda, ¿sí? Considero que el autor quiere reflejar que en una sociedad como la que llevamos, nadie es indispensable. En el caso del trabajo, si Gregory no está, si renunció, se transformó, etcétera, pues simplemente van a conseguir un reemplazo en la familia, hablando pues únicamente del ámbito económico. Si él no trabaja, pues alguien más va a trabajar y pues va a entrar a reemplazarlo, entre comillas, de alguna manera. Y no sé, ya poniéndolo en un ambiente más real, si él tiene amigos, si tiene pareja, pues simplemente esas personas van a buscar a alguien más como para rellenar ese espacio, ¿sí? Porque vivimos en un tipo de sociedad en donde si alguien no aporta, pues simplemente lo dejan de lado. Podemos, en una situación más real, por no decir que se convirtió en bicho o algo así, podemos decir que se incapacitó de por vida, que perdió los brazos, yo no sé. Es un reflejo a que en esta sociedad, si uno no aporta, deja de existir. A mí en el libro no me gustaría pensar como tal que él murió, sino que simplemente como dejó de aportar, dejó de existir para todas las personas que lo rodeaban. Gracias. Ok, muchas gracias, gracias por ese aporte. Bueno, voy a tratar de compartir un último resumen que hay ahí. Creo que no está. Esperen un segundo. Profe, también él decía que él se quería bañar, que él añoraba mucho el deseo de bañarse, las ganas de sentir el viento en la cara, de volver a sentir la lluvia, de volver a sentir el placer de poder caminar por las calles, de poder hablar con la gente del trabajo. Sí. Que él se sentía muy sucio por el hecho de ser ese bicho, por decirlo así. Es verdad. Espérenme que estoy Digamos, profe, y también podríamos, como en el ámbito familiar, digamos, cuando digamos uno es algo, o digamos uno se vuelve algo que la familia no desea, que pues yo pienso que eso pasa mucho en las familias, que digamos uno, ya sea porque estudie, digamos, algo que ellos no desean, es complicado como llevarlo con los mismos familiares, pero que de alguna manera es importante darles a conocer, digamos, a la misma familia por qué para uno es importante eso. O sea, ¿por qué escojo yo eso y por qué es importante para mí? Y que ellos también, digamos, de alguna manera lleguen a apreciar algo que yo soy porque yo lo deseo. Entonces es como también pues es muy duro. Yo sé que, digamos, cuando uno toma decisiones y a la familia no le agradan, pues están como contra uno, cosas así. Pero hacer, digamos, como también reflexionar a la familia para que vea las cosas desde como una perspectiva de uno es como importante para que haya un cambio como en el núcleo familiar, no solo de una persona, sino entre todos, ¿no? En esa metamorfosis y en ese cambio es como respeto a la individualidad, respeto a la forma de pensar.
respeto a todo esto. Entonces, bueno. Profe, una pregunta, qué pena interrumpir así. Señor. ¿Qué hubiese pasado si Gregorio hubiera tenido WhatsApp? Sí, claro. Buena pregunta. Es que mira que él se aísla. Él se aísla porque está encerrado en el cuarto y no tiene más comunicación sino con la familia. Además que no Pero se si puede ponemos el comunicar. contexto en las comunicaciones de ahora, probablemente él no se hubiera aislado y no se hubiera dejado morir si hubiera tenido WhatsApp porque se estaba comunicando con muchas personas. Entonces, Alexander cambiaría el contexto totalmente. se hubiera convertido en youtuber. Y hubiera tenido muchos seguidores, claro. Pero es que también ahí estaba la imposibilidad de él que en su transformación física no le hubiera dado tal vez la posibilidad de oprimir las teclas de su celular, no sé, de pronto. Pero sí válida la acotación de Alexander en la medida en que pues es una frustración completa y pues tal vez en un contexto de 1915 pues no se visualizaba eso, ¿no? Sin embargo, hemos tenido libros que van anticipando. 1984, por ejemplo, es un libro que muestra cómo estamos viviendo hoy y fue escrito hace mucho rato. La era tecnológica, profe. Sí, señor. La era de las comunicaciones y de las incomunicaciones. Voy a compartir este resumencito para finalizar ya con la temática de la metamorfosis y los que no habían tenido la oportunidad de leer este libro, de que sepan que lo pueden leer y pues si les agrada este tipo de novela, incluirlo dentro de su selección. Me dicen si escuchan, por favor. La historia inicia con Gregorio Sansa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él. Gregorio responde que su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas y va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco.
La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas en cartas al padre. En la metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, este le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El proceso tratará sobre la justicia invisible y el castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja a su amigo y editor Max Brod, a quien le pide deshacerse de ellos, pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma, la metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. Ay, Señor Jesucristo, María José. Bueno, muy bien. Aquí como que continué con la temática del YouTube. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Ya conocemos del autor, conocimos del libro, de ciertas posiciones. Si les queda de curiosidad continuar leyendo las propuestas de Kafka, pues bienvenidas son. Muchas gracias a ustedes en el día de hoy. Nos veremos mañana y todas las bendiciones del mundo. Descansen unos minuticos, corticos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias.